Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues vamos tirando. Sí, ¿no? Tirando todo lo que nos sobra. Yo estaba aquí hablando con uno que dice que a ver las haylas, que las megas igual existen, y digo yo, pues sí, pero la cuestión es, ¿cuándo hay megas y cuándo, habiéndolas que las haylas, según decís vosotros, digo, este ministro ahora que han nombrado, resulta que como si no existieran, como si no las hubiera? Y claro, esto es una cosa interesante de tratar, ¿no? Te estás refiriendo al dilo tú, lawfare. Lawfare. Lawfare español, y dices que solo hay dos poderes, el político y el judicial. No sé por qué lo mezclas, Pues sí, pero señor. hay más, el legislativo. No. La frase no es mía. La frase no es mía, evidentemente. La de Ah, que son los poderes políticos. La frase es nada más y nada menos que del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, poca broma, don Celso Rodríguez Padrón, ajá. que es citado con esa frase. En la actualidad ya no me atrevo a hablar de los tres poderes clásicos de la teoría del Estado moderno. Creo que ya solo existen dos, el poder político y el poder judicial, y aparece citado así en un reportaje que aparecía en el día de ayer en primera página en el diario público.es, precisamente sobre el tema del lawfare, que era un tema del que me apetecía mucho hablar, pero bueno, los acontecimientos van a tal velocidad que de pronto ha llegado el señor Óscar Puente, ha concedido una entrevista a tumba abierta en el diario.es este pasado fin de semana y ha puesto el tablero patas arriba, ¿no? Bien, me Reconociendo gusta. que cuando hablamos de lawfare en España, que las megas, a ver las eilas. Pues sí, pues a lo mejor las hay. Yo estoy de acuerdo con él, porque canta mucho algunas resoluciones judiciales, algunas actuaciones judiciales de algunos jueces. No voy a decir todos los jueces hacen lo fair, pero bueno, en fin. Eh, El lawfare, ¿qué es el lawfare? Lo primero de todo, Volves porque esos anglicismos que constantemente utilizamos aquí, uno porque es un moderno, pero yo entiendo que hay mucha gente que no pilla mucho de inglés y que no tiene por qué tampoco, pero es un término acuñado para referirse a la persecución judicial por motivos políticos. Acuñado en América Latina principalmente, fue una estrategia que se utilizó contra, sobre todo, los defensores de los derechos humanos en los años 90, en las dictaduras de los años 90 y primeros años 2000, y es un modelo que en su día los juristas temíamos que acabara exportándose a España por la peculiar composición principalmente de la judicatura y de las fiscalías, pero que yo creo que merece, más allá de la actualidad en la que vuelve a colocarse en nuestro país a partir del momento en el que el PSOE y Junts per Catalunya cierran el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, léase barra A, legislatura, y que es un tema que, bueno, provoca, en fin, sorpresas, vamos a llamarlas así, tales como que haya un ministro como Óscar Puente diciendo que a ver las haylas, o sea, las megas del lawfare en España, y que, bueno, pues resulta ridículo seguir diciendo que no y seguir negándolo, cuando por otra parte al mismo tiempo la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta recién nombrada del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, María José Montero, lo niega taxativamente y dice todo lo contrario. Entonces, esto ha pasado este fin de semana y, de hecho, ayer daba lugar a muchos chascarrillos, ¿no? Y yo creo que es un tema que a nadie escapa, que va a estar presente, igual que la ley de la amnistía, los próximos meses, si no años, de legislatura, puesto que ahora mismo toda la atención, todos los disparos, todo lo que tiene que ver con el debate político, o una gran parte, en el entorno independentista, por un lado, pero también en el entorno de la tramitación de la ley de amnistía, se va a centrar como fuego cerrado desde todas partes sobre el Tribunal Constitucional, que es la madre del cordero a la que todo el mundo apuesta, pues tanto no solo por parte del Partido Popular para
realizar desde ya una campaña de desacreditación de ese tribunal sobre la base de que allí ya no tienen mayoría, como han estado acostumbrados a tener en todos los altos estamentos de la judicatura española durante años, como desde la propia Europa, en donde el parapeto que utiliza el Partido Socialista y el nuevo ministro de Justicia, el Superman del partido del gobierno del Partido Socialista, está recurriendo como un escudo ante Europa para decir, no, si esto es una cuestión, tiene que ser necesariamente una cuestión en la que Europa no se puede pronunciar, porque primero se tendrá que pronunciar el Tribunal Constitucional Español. Nosotros tenemos una serie de mecanismos legales y judiciales que permiten el control del poder legislativo y, en consecuencia, no cabe ninguna clase de injerencia por parte de las organizaciones comunitarias mientras el Tribunal Constitucional Español no se pronuncie. Cuestión, bueno, hasta cierto punto discutible, pero que yo puedo compartir como principio general de soberanía nacional dentro del reparto de competencias que en materia judicial y legal establece el Tratado de Roma y toda la normativa de la Unión Europea y los propios precedentes. Por eso yo ahí también coincido con el señor Óscar Puente en su entrevista cuando dice que el Partido Popular puede ir a hacer el numerito que quiera en Bruselas, como viene haciendo no solo por esta causa de la ley de amnistía, sino desde hace muchos años, de hace como 5 por lo menos, porque esto ya lo empezó Pablo Casado en su momento, pero que realmente es una sobreactuación manifiesta, por cuanto no ya es que pueda tener o no razón el gobierno español con la ley de amnistía que promueve, sí, y el Partido Socialista con la ley de amnistía que promueve, sino que en todo caso la razón que tenga o no tenga y aquellos artículos que en un momento dado pudieran chocar frontalmente bien con la Constitución española, bien con la normativa europea, existen toda una serie de mecanismos legales, tanto en el ámbito nacional español como en el ámbito comunitario, para depurar, como con cualquier otra norma, los excesos que esa norma pueda cometer, ¿no? Pueda tener. Pero, en fin, yo creo que efectivamente este tema, el lawfare, o más bien la posición de los tribunales españoles y la judicatura española, particularmente las altas instancias, respecto del debate político, se ha enconado de tal manera que ya nadie niega, ni desde el poder político ni desde el poder judicial, que estamos ante un choque de trenes, un choque institucional como nunca antes había conocido. La querella de Sumar, por mucho que probablemente no vaya a ir a ninguna parte, que sea más un golpe de efecto que otra cosa, contra los vocales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que votaron a favor de la resolución donde se criticaba no solamente la ley de amnistía, que en aquel momento no existía, sino incluso el pacto de investidura legislatura entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista. Es un caso clarísimo e inédito de intromisión en las negociaciones de partidos políticos elegidos soberanamente por parte del Poder Judicial. A partir de ahí, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso para saber si realmente hay, como dice que haber las haylas el ministro de Gobierno de Transportes, señor Puente, o no las hay de ninguna manera, y lo negamos en rotundo, como afirma la viceministra, la vicepresidenta cuarta de Gobierno, la señora Montero, ¿no? Hagamos un análisis un poco más profundo acerca de cuál ha sido la composición, no solamente de una judicatura con un Consejo General del Poder Judicial con 5 años de mandato caducado, sino mucho más atrás. Porque, y a eso me refería cuando de forma humorística parodiaba al señor Puente al comienzo del programa, en cuanto a que, bueno, sí, a ver las haylas, pero vosotros miras para otro lado cuando os interesa. O habéis mirado, ¿no? Sí. Porque, claro, el tema de la, digamos, intromisión del Poder Judicial en cuanto a que se le ha atribuido un papel especialmente decisivo en la política que se podía hacer o no se podía hacer en España, viene de lejos. Por ejemplo, este fin de semana, la señora Díaz Ayuso, desde la Comunidad de Madrid, utilizando el derecho que tiene como comunidad autónoma a llevar normas del gobierno
al Tribunal Constitucional sin tener que pasar Supremo. al Tribunal Supremo, ¿no? Al Tribunal Constitucional, creo que era, ¿no? Perdona, a ver lo que vas a decir porque me he adelantado. Me parece que era el Tribunal Constitucional. A ver, Yo creo que era el Tribunal Constitucional. bueno, Pero puedo estar equivocado, ¿eh? Porque es una noticia que he oído así a la pluma, entonces igual no la tengo muy fijada. Pero en cualquier caso, los tribunales, si lo preferimos así, aquí acertamos, vale. así acertamos seguro, es el típico eufemismo para no decir nada, pero y salir del apuro. Luego lo miramos y eso. Pero pues es una señora que lleva, y es lo que me interesaba remarcar de esta cuestión, judicializando la política de manera permanente. Se contaba que había habido como 10 recursos de la Comunidad de Madrid contra leyes de todo tipo del gobierno, tanto en materia de alarma sanitaria como, por ejemplo, en materia del impuesto del patrimonio, donde pues los tribunales, bueno, muchos de ellos todavía siguen en trámite sus recursos, pero hasta ahora le han dado a la señora Ayuso las narices los propios tribunales con mayor o menor acierto a sus reclamaciones. A ver, no están... ¿Te estás refiriendo, para aclararlo ya, al tema del agua, del Tajo y todo? Sí, exactamente. Bueno, la cuestión de la política del agua, fijemos que ahora el la señora Ayuso la ha recuperado. Era Supremo, ¿no? Tribunal Vale, Supremo. muy bien, pues tenías tu razón. Así ya Bien, pero esto no es lo relevante. Lo relevante es que este es un ejemplo recientísimo de cómo han sido los políticos los que han colocado a los pies de los caballos de la opinión pública al Poder Judicial a la hora de dedicarse desde hace años, sobre todo en este siglo XXI, a judicializar permanentemente la política. Y te cuento, Manolo, como jurista que soy, que se ve detrás de los que nos están viendo en vídeo, que se ve detrás que tengo aquí un atrecho buenísimo. Sí, son novelas de Corín Tellado, tío. Efectivamente, no, son libros que están vacíos, solo están los tomos, luego por dentro los abres Vale, y están en blanco, están vacíos. No, bueno, fuera de bromas, porque los que solo escuchan la radio pero no nos ven, pues no saben a qué nos estamos refiriendo. Bueno, decía, y os cuento, desde comienzos de la democracia hay un pacto no escrito de no agresión entre el Poder Judicial y el Poder Político. Un pacto no escrito de no agresión. Así, por ejemplo, en materia de injurias y calumnias, cuando alguien, un político, comete un exceso verbal contra otro, que es algo pues demasiado frecuente, sobre todo en campaña electoral, tanto en los eslabones más altos como en los escalones más bajos, que es donde se suelen proferir las mayores brutalidades y barbaridades entre políticos de uno y otro signo. El Poder Judicial siempre ha preferido no entrar en el asunto y decir que, bueno, que se le amparaba la libertad de expresión política y de participación política en este país, y mientras que aplicaba una severa vara de medir cuando los mismos hechos eran cometidos por particulares, cuando eran cometidos por políticos miraba un poco para otro lado. Eso no está en ninguna parte, pero eso es la práctica y la realidad que viene produciéndose en los tribunales respecto de dispensar un cierto trato de favor o una cierta más manga ancha a los políticos desde comienzos de la democracia. Claro, las cosas empezaron a cambiar cuando, por ejemplo, ya no se pudo mirar para otro lado con el tema de los GAL, es decir, cuando hay muertos, no se pudo empezar a seguir mirando o continuar siguiendo mirando para otro lado cuando el 11M, es decir, ha habido evidentemente eventos en los cuales el Poder Judicial ya no podía seguir ignorando que la acción política y la acción de gobierno en este país, tanto Poder Ejecutivo como Poder Legislativo, estaban, pues, de alguna manera muy mediatizadas, no ya por el debate político y mediático mismo, sino por las decisiones que se tomaran en las altas esferas judiciales. Y a ese Poder Judicial han acudido unos y otros a lo largo del tiempo. A mí me sorprende que estén hablando de lawfare los catalanes independentistas y los vascos no hayan dicho esta boca es mía cuando han sido los primeros que han sufrido el lawfare en este país. Quiero recordar el estropicio, la barbaridad de la ilegalización del diario EIN,
promovida, entre otros, como figura destacada por el juez Baltasar Garzón, con una instrucción llena de irregularidades, coacciones y abusos, y lo digo así de claro porque es notorio y público, y que fue convalidada aún así por motivos clarísimamente políticos contra un medio de comunicación, que era la primera vez que se cerraba un bloque, un medio de comunicación, no que se suspendía una publicación de un medio de comunicación, que de eso, por ejemplo, la revista satírica El Jueves sabe un rato, ¿no? No, que se cerraba directamente un medio de comunicación en democracia, es decir, con los peores resabios del franquismo y, como digo, con una instrucción trufada de irregularidades. Quiero recordar, lo discutidísimo y casi pasó en parte desapercibido, que resultó el fallo del Tribunal Constitucional de ilegalización de Herri Batasuna y de inhabilitación durante 8 años del señor Otegi, ahora que acaba de anunciar que no se va a presentar al Lehendakari, que fue un fallo absolutamente discutido en instancias internacionales, por lo que suponía precisamente de retroceso, tanto en cuanto a el facilitar las vías de participación pacífica en política de las aspiraciones independentistas legítimas de cualquier pueblo en la Unión Europea, y aquel fallo fue un fallo claramente mediatizado para conseguir precisamente ad hoc impedirle la participación, porque en aquel momento se pensaba que el señor Otegi podía galvanizar y podía aglutinar a prácticamente todo el entorno Abertzale con una fuerza imprevisible que podía llegar a desestabilizar pues Euskadi justo para cuando estaba ya ETA en su final. Y quiero recordar, por supuesto, lo que sucedió con el Tribunal Supremo en el año 2006, con la famosa doctrina Parot, su sentencia del año 2006, que luego fue 7 u 8 años después anulada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que fue una sentencia dictada también ad hoc por los intereses del poder político, en aquel caso bajo el gobierno del Partido Popular del señor Aznar, para complacer específicamente a las víctimas del terrorismo, a las asociaciones de víctimas del terrorismo, que se revelaron como un instrumento muy útil de hacer política nacional por parte del Partido Popular del señor Aznar, y a las que se dictó una sentencia modificando completamente las reglas del juego de cumplimiento penitenciario de las penas que existían hasta ese momento, perjudicando directamente a muchos presos de ETA que en aquel momento, con o sin delitos de sangre, se encontraban cumpliendo condena, y respecto de la cual te recuerdo, Manolo, lo que dijo el entonces ministro de Justicia del PSOE ante esa decisión del Tribunal Supremo. Y decía que transmitía un mensaje de tranquilidad al conjunto de la ciudadanía. Esto lo dijo el PSOE ante la sentencia de 197/2006 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que cambió las reglas del juego de cumplimiento penitenciario en España, ad hoc, la famosa doctrina Parot, ad hoc para que, y que fue convalidada por el Tribunal Constitucional, algo que después del varapalo que se llevaron en la justicia europea, pues realmente planteaba que alguien debería haber pedido cuentas abiertamente, aunque solo fueran las defensas de los familiares de los presos vascos que resultan perjudicados por aquellas decisiones de nuestros altos tribunales. Alguien debería haber pedido cuentas, si no por prevaricación, sí como mínimo pues porque se ha causado o generado un perjuicio por error judicial manifiesto a través de la correspondiente reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? El caso de Henry Parot Navarro, que era como se llamaba este señor, fue resuelto, como digo, por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, siendo ponente el magistrado señor Sánchez Melgar, que es un señor que sigue con la toga vigente y actuando en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es decir, que, como vemos, esta judicialización de la política, por una parte, que observamos ahora de manera muy manifiesta, y esta judicialización de la política llevada a cabo no solo por los políticos, sino también con una cierta, vamos a llamarlo así, pleitesía, entre comillas, o con arreglo a unos
difusos fines de defensa del Estado por parte de los altos poderes jurisdiccionales, de haciéndole de alguna manera no de contrapeso, sino de cable gordo en las decisiones de Estado a los otros poderes del Estado, es una regla que hemos venido observando de una manera muy recurrente, como he dicho, desde comienzos del siglo XX de una forma más destacada, aunque ya en los años 90 se empezó a apreciar de forma constante. Esto me parece muy de relieve porque cuando se habla de, bueno, pero es que el problema de la judicialización de la política y también de la politización de la justicia, perdonadme el juego de palabras, tiene mucho que ver con la intromisión del poder político porque los partidos políticos son los que nombran a los jueces. Bueno, eh, esto yo lo explicaba en este programa no sé cuántas veces, cada X años toca volverlo a explicar, pero tengo que recordar que inicialmente, tras entrar en vigor la Constitución, los vocales del Poder Judicial, que son luego los que nombran a los presidentes de las salas, de las audiencias provinciales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, etcétera, excepto el Tribunal Constitucional, pues los elegían los jueces. Hasta que Felipe González, cuando llegó al poder en 1982, finales del año 82, se dio cuenta a partir del 83-84 que iba a tener una enorme dificultad para poder gobernar con políticas transformadoras en este país. Luego ya sabemos en qué quedaron, pero bueno, en aquel momento efectivamente eran políticas transformadoras en algunas materias, en algunos casos, en otros fueron transformadoras, pero al contrario, como meternos en la OTAN, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no iba a poder, por tanto, ejercer una acción que correspondiera a su enorme mayoría absoluta de aquel año 82, con una composición del Poder Judicial que era heredera directamente de las estructuras franquistas. Tenemos que recordar que el Poder Judicial todavía hoy se nutre principalmente, tiene de una manera muy destacada una composición muy endogámica, es decir, familias enteras se reparten puestos en las judicaturas o en las fiscalías. Entonces es muy común encontrarte a Pepito, que es abogado, Juanito, que es fiscal, y son hermanos, Sotanito, que es juez y que es el tío de los dos anteriores, y entonces existen unas relaciones endogámicas familiares muy pronunciadas desde siempre. Probablemente es el sector, y estamos hablando de un poder del Estado hasta el punto de la importancia de lo que hemos hablado, y por supuesto de reconocimiento constitucional, como es el Poder Judicial, en donde no se recuerda en ningún otro sector de actividad en España que exista una composición tan endogámico familiar como ocurre aquí. Esto tiene mucha importancia porque lo habitual es que haya además una importancia presencia del favoritismo, es decir, tú te puedes presentar a las oposiciones, nadie te va a pasar el examen en circunstancias normales, luego, pues efectivamente, por méritos, mejor o peor, conseguirás entrar o obtener una plaza en la oposición, pero luego, a la hora de poder mirar y remirar tu expediente para ver si vas pasando de una plaza más pequeña a una plaza más grande, a un puesto de mayor responsabilidad, ahí influye mucho de qué familia eres, influye mucho las recomendaciones, e influye mucho, por supuesto, a qué asociación judicial pertenezcas. En el diario público decía, donde he citado antes estas frases, estas declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dan cifras de la pertenencia, el artículo por cierto se llama La cúpula judicial madrileña, vanguardia de la resistencia de la judicatura contra la ley de amnistía y del solo sí es sí. Es muy interesante el artículo este, sobre todo porque da cifras concretas ante este titular tan grandilocuente y también tan sobreactuado probablemente de los jueces se echan a la calle por la amnistía del proceso, ¿no? Bueno, estas manifestaciones que hemos visto la semana... es que todas las asociaciones de jueces han dicho, todas las asociaciones de fiscales han dicho, todos los colegios de abogados han dicho, bueno.
Bueno, esto no es exactamente así tampoco. Es decir, la Asociación de Jueces para la Democracia sí es verdad que signó, es decir, firmó uno de los primeros manifiestos que hubo, pero después se ha apartado y de hecho no participó de las manifestaciones togadas a las puertas de los tribunales que patrocinaron otros jueces, pero a mí me resulta muy relevante saber, que es lo que revela un poco este artículo, cómo el copado de las principales plazas de la judicatura en España por la Asociación Profesional de la Magistratura es de tal calibre que, estoy buscando el dato porque te lo quiero dar, aquí está, del orden del 55% están afiliados de jueces, están afiliados a a asociaciones judiciales, que hay 3. La Francisco de Vitoria, que sería de centro derecha, dicen, bueno, que normalmente suele ser un satélite un poquito más suave, más moderado que la de la Asociación Profesional de la Magistratura, que está muy sesgada con los intereses del Partido Popular, los hayan nombrado o no. Hablo desde el punto de vista de afinidad ideológica, no hablo de que sea la voz de su amo y que si el Partido Popular dice que, bueno, que tengo controlada la sala de lo penal del Tribunal Supremo por la puerta de atrás, pues esto sea realmente así, ¿no? Que es una frase que no me acabo de inventar yo tampoco, sino que en su día fue detectada en unas grabaciones que se filtraron, si no recuerdo mal, en el caso Kitchen, ¿no? O en alguno de estos. Claro, esto significa que si un 55 están afiliados a la APM, a la Asociación Profesional de la Magistratura, a la Francisco de Vitoria y a la Asociación de Juristas Progresistas, hay un 45% que no está afiliado a ninguna asociación. Entonces, debería haber alguna clase de correlación entre aquellos que forman parte de una asociación judicial, que es, por razones obvias, claramente corporativa, y algunas que no, ¿no? O sea, y otros 45% de los que no. Esto se correlaciona así. Mira, Manolo, te cuento. Solo en Madrid, la Asociación Profesional de la Magistratura tiene en torno a 1.300 asociados. La Francisco de Vitoria tiene 850. La de Jueces para la Democracia tiene solo 445, es decir, no llega a un tercio, sí, más o menos un tercio de lo que tiene ella sola, la Asociación Profesional de la Magistratura, y una llamada Foro Judicial Independiente tiene 340. Cuando uno acude, que es el dato que estaba buscando, a ver si soy capaz de encontrarlo mientras hablo contigo y con nuestros oyentes, cuando uno acude a ver cómo está eso repartido en cuanto a cargos al menos de donde tenemos estos datos, que es en las asociaciones o en los juzgados madrileños, que no es por hablar de Madrid, naturalmente, pero en estas cosas hay que hablar de Madrid, porque en Madrid es donde se concentra el verdadero poder del poder judicial, porque es donde se va a decidir después quién va a ser, por ejemplo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, o incluso de Cataluña, o de Euskadi. ¿Y cómo van a rotar las plazas y van a ir a uno u otro sitio? ¿Y quién va a ser, por ejemplo, el juez central de instrucción de la Audiencia Nacional? ¿Por qué es el señor Manuel García Castejón? ¿No? Que claro, son señores, o porque es el señor de Arena. Es decir, claro, esto es bastante relevante. Por eso los datos sobre la afiliación en Madrid representa tiene una relevancia fundamental, porque la batalla judicial se libra en Madrid, igual que la batalla mediática, nos guste o no, se libra en Madrid, porque Madrid es la villa y corte, y como villa y corte de cortesanos, pues es donde se parte el bacalao, porque es donde está la corona. Y por donde están todos los centros de comunicación, los medios de comunicación, donde tienen sus emisoras, y los demás son sucursales.
Es decir, Claro, claro. y algo Barcelona. El resto de emisoras están todas en Madrid. Bueno, no solo todas las del poder mediático, que es otro, pero aquí hablamos del Hablando del judicial, sí. del Poder Judicial. Como creo que ya he contado, pues en el entorno del 70%, bueno, no lo había contado, pero lo cuento ahora, en el entorno del 70%, no tengo la cifra exacta, pero es en el entorno del 70%, unos casi un poco más de 2/3 de los jueces y sus correlativos fiscales, porque ya he explicado el cordón umbilical que une a la carrera judicial con la carrera fiscal. Aunque en la carrera fiscal no hay tanta, o sea, hay más permeabilidad a gente que viene de fuera, que no viene de familias previamente ya introducidas, pero tienen en contra que tienen una obediencia obligatoria porque tienen un cordón de superioridad jerárquica que en cambio los jueces no tienen, con lo cual la posibilidad de ser un verso libre en materia de fiscalía pues es menor en realidad que en la judicial. Bueno, pues del entorno del 70% de 2/3 partes de los jueces que ejercen con toga ahora mismo en Madrid, en todos los ámbitos, pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura. Entonces, bueno, esto significa que necesariamente vaya a tener un marchamo ideológico necesariamente como correa de transmisión el poder judicial del poder político en función de quien domine, pues acabamos de comprobar que no. Acabamos de comprobar que tanto ir el cántaro a la fuente, que tanto judicializar la política, que ambos dos partidos han utilizado de manera abierta cuando no han coincidido durante los años, durante este siglo XXI, nos ha llevado a un punto en el cual, ahora mismo todo parece depender de si es que Pedro Sánchez está rompiendo la separación de poderes o no está rompiendo la separación de poderes. Y esa presunta ruptura de la separación de poderes, claro, es altamente discutible porque habría que ver quién ha roto en los últimos 10 años, en particular desde que se agudiza, precisamente coincidiendo con la agudización del proceso soberanista en Cataluña, quién ha roto los cordones o las barreras de separación. Por supuesto, los políticos con sus declaraciones, pero es que los jueces, que teóricamente no pueden hablar, salvo en circunstancias muy concretas, en público, lo hacen a través de las sentencias. Y hay que recordar el reproche público del expresidente del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, el mismo que convocó un pleno de urgencia para revocar una decisión de su propia sala de lo contencioso del Tribunal Supremo en materia de quién debía pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales en las hipotecas para hacer que, una vez se había dicho que tenían que haber sido los bancos, cambiar el signo de la decisión de manera totalmente imprevisible y volver a colocarle la carga del pago de ese impuesto a los ciudadanos, pues este mismo Carlos Lesmes hizo un reproche público enorme a los indultos del gobierno a los líderes del proceso. El magistrado Manuel Marchena en la sentencia del proceso también soltó un rapapolvo a los políticos de 3 pares de narices con declaraciones, afirmaciones contenidas en una sentencia que no tenían absolutamente nada de jurídico y que lo único que expresaban era, dicen ellos en ese formulismo tan vacío de contenido, el parecer del tribunal. ¿Cómo que el parecer del tribunal? Oiga, yo cuando contrato un perito, y los jueces deberían ser peritos en la aplicación de las leyes. Cuando contrato un perito, yo quiero que el perito me objetive, pues mire, esta fisura mide de tanto a tanto, porque he hecho esos cálculos de medición, y esto genera, por tanto, una humedad de tanto. Y reparar esto tiene un coste de tanto. Es decir, no me cuente su vida, señor. A mí no me interesa su opinión. A mí me interesa y le llamamos, porque usted es un experto en algo, para que utilice esa pericia, ese conocimiento experto que tiene sobre algo en
objetivar unas determinadas cosas para las cuales solo puede hacerse si se reúnen los conocimientos científicos o técnicos necesarios. Esto es lo que deberían hacer los jueces. Esto es lo que no llevan haciendo los jueces desde hace mucho tiempo, y yo centraba más el asunto desde que el proceso, la hoja de ruta soberanista empieza a agudizarse a partir de 2012 y progresivamente va subiendo hasta el año 2017, que sería un momento crítico, ¿no? El juez Llarena, por ejemplo, se ha expresado públicamente a través de sus resoluciones contra la reforma del Código Penal en cuanto a la derogación del delito de sedición, precisamente lo que le afectaba para tener que dejar sin efecto órdenes de extradición contra Puigdemont y contra otras personas. Es decir, estos son ejemplos de injerencia desde las sentencias, desde las resoluciones judiciales, por los cuales yo estoy de acuerdo con Óscar Puente, aunque ahora ya vemos que la estrategia política es de la confrontación máxima, porque ayer se sabía que el próximo portavoz para la próxima legislatura del Grupo Popular en el Congreso va a ser nada menos que el señor Tellado, con lo cual eso puede ser ya el criterio máximo. O sea, no podrían haber puesto un hooligan mayor en el Partido Popular y nos podíamos quejar de la señora saliente, ahora han subido de... vaya, se me ha ido el nombre ahora. Del partido, no, Cospedal no. De la portavoz del Partido Popular en el Congreso con Feijóo, hasta hace nada. Joder. Bueno, sabemos. Vale, pero, yo creo que todos conocemos. Nos quejábamos de ella, pues bueno, pues ya con el señor Tellado ya puede ser la repanocha, ¿no? Entonces, miren ustedes, los señores jueces deben ser libres en el ejercicio de su función, sin ninguna duda. Deben estar exentos de presiones políticas, sin ninguna duda. Pero aquí han hecho trampa todos, los políticos y los jueces. Y lo llevan haciendo mucho tiempo. Lo llevan haciendo mucho tiempo. En el momento en el que, por culpa de tanto el cántaro a la fuente, que es cierto que el pecado original lo cometen los políticos, cuando Felipe González cambia la forma de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial y le atribuye a los políticos una facultad prácticamente omnímoda para nombrar miembros de ese Consejo General, cosa que existe también en otros países de nuestro entorno, en la Unión Europea, en el Consejo General del Poder Judicial, prácticamente en todos los países, hay alguna excepción, pero en todos los países de nuestro entorno conocido, Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, los políticos intervienen en el nombramiento de los miembros de su equivalente al Consejo General del Poder Judicial, aunque no en la proporción extrema. Es decir, en algunos países, por ejemplo, hay participación ciudadana en la elección. Y hay otros países que representa una parte, una proporción del conjunto de ese Consejo General del Poder Judicial o equivalente. Otra parte lo nombran los propios jueces. Aquí, ¿cómo lo tienen que nombrar los propios jueces? Porque en el momento que lo nombran los propios jueces ya sabemos lo que va a pasar. Una repetición de los clichés, sino aún mayor, un sesgo aún mayor ideológico por parte de los jueces de la Judicatura, dado el nivel de copado histórico, de cooptación histórica que ha tenido el sector más conservador y posfranquista en la judicatura, con lo cual, oiga, vamos a ver, ¿cómo es esto de que si se le pasa, por eso tanto insiste el Partido Popular en que se devuelva el nombramiento exclusivamente a los jueces, como si fuera solo una cuestión de jueces? Que no es así, y que lo hacen porque juegan con cartas marcadas, porque saben que de ser así, bueno, pues entonces, como la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la más afín a su cuerda, y a otras peores que el propio Partido Popular en sus comunicados oficiales o posiciones oficiales, esto coparía en el torno de un 70% ese Consejo General del Poder Judicial, el control lo tendría garantizado y además de forma indirecta e inocua. No, yo no he sido, han sido los propios jueces los que lo han dictado. Entonces, vamos a hablar seriamente de este debate, que es un debate que el Partido Socialista solo saca cuando le interesa.
Ahora le interesa. ¿Por qué le interesa sacar el lawfare? O empezar a decir que, bueno, que algo de lawfare hay. A ver, es interesante la entrevista con Óscar Puente también. Él habla, por ejemplo, de algún caso de alta intensidad y habla de el de la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que efectivamente tuvo que dimitir por las maniobras de otros jueces, aunque luego esos otros jueces han sido condenados, pero esos jueces que conspiraron contra ella para apartarla de la vida pública lo hicieron no tanto por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de intereses personales, y no es de lo mismo de lo que estamos hablando. Por tanto, está el ejemplo traído un poco en fin, con pinzas por parte del señor Puente, pero yo estoy de acuerdo con él cuando dice, por ejemplo, no, vamos a ver, el Poder Legislativo no va a revisar las sentencias de los tribunales, no puede. Si se hacen comisiones, las que se hagan, que ya veremos, en el Congreso de los Diputados, como se deduce de los acuerdos firmados con Junts per Catalunya, esas revisiones, no, o sea, esas comisiones no pueden alcanzar nunca más allá de una mera recomendación o un mero esclarecimiento, pero no pueden en ningún caso pasar por encima del Poder Judicial y revisar las resoluciones del Poder Judicial ya dictadas. Y no pueden hacerlo porque en nuestro sistema constitucional, el sistema como en todos los sistemas constitucionales de toda Europa occidental, el sistema de revisión de las resoluciones judiciales está expresamente tasado. Se dice cuándo, por qué tiempo, de qué manera, ante qué tribunal has de formular tu queja o tu recurso contra otra resolución judicial anterior. Es decir, es todo esto en una cadena de recursos hasta llegar, si se puede, al Tribunal Constitucional y luego al de Estrasburgo. Y en otros casos, cuando son conflictos entre administraciones, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, es imposible que el Poder Legislativo pudiera, con el sistema legal español, pretender, por más que puedan decir los independentistas catalanes, interferir o revisar con carácter vinculante una resolución judicial. A partir de ahí, todo lo que hemos estado viendo estos días, yo estoy completamente de acuerdo con quienes sostienen que las manifestaciones de organizaciones de jueces a título particular, fiscales, colegios de abogados, con la excepción del de Barcelona y una declaración un tanto tibia, un poco ni carne ni pescado del Colegio de Abogados de Valencia, pero otras en cambio muy beligerantes. Son declaraciones y son sobre reacciones manifiestas que obedecen naturalmente a una interferencia en el proceso político y legislativo que resulta intolerable. Entonces, resulta intolerable desde el punto de vista de respeto precisamente a la separación de poderes que preconizan quienes se sienten víctimas de intromisiones por parte del poder político. El derecho a la crítica tiene que existir. Es que si no hay derecho a la crítica, no solamente de los políticos, también de los propios ciudadanos, a las resoluciones judiciales, y que esto no suponga ni un desdoro ni una intromisión en su independencia judicial, no existiría por tanto un compartimento estanco, impune a la crítica, a la que ya ni siquiera la corona está protegida, porque recordemos que aunque el delito de ofensas contra la corona sigue existiendo, pero ha habido ya muchos pronunciamientos sobre quema de banderas españolas, sobre temas de frases más o menos hirientes, aunque sin llegar a la humillación o insulto directo contra la corona, que ya han sido considerados, sobre todo por los tribunales europeos, que no eran constitutivas de delito alguno, ¿no? Por tanto, ¿cómo puede ser que la corona, ni siquiera la corona, tenga un halo de impunidad en este momento que impida que pueda realizarse crítica contra la misma y en cambio el Poder Judicial sí tenga o goce de una especie de protección por la cual nadie puede pronunciarse al respecto? Esta sobrereacción no puede discutirse. Ya no voy a hablar de la famosa querella
de García Castellón tramitando por delito de terrorismo justo el mismo día, después de tenerla 4 años parada, en que se conoce que se llega a un acuerdo entre Junts per Catalunya y el Partido Socialista, pero es inevitable pensar, y por eso aquello de a ver las ailas, ¿no?, que decía el ministro de Valladolid, que efectivamente existe y probablemente existirá un cierto lawfare en España. Otra cosa distinta es lo que dice Pere Aragonés, Manolo. Pere Aragonés habla directamente de una causa general contra el independentismo. A mí me cuesta trabajo creerlo, aunque es verdad que ha estado salpicada de truños importantísimos, porque no solamente son los jueces, recordemos las presiones a los bancos en Andorra para las cuentas del señor Trías, recordemos toda la campaña de las cuentas falsas en Suiza de los señores Puyol, es decir, sí que es verdad que ha habido operaciones orquestadas, más que desde el Poder Judicial, que lo ha, bueno, pues convalidado, pero sobre la base de esa especie de complicidad permanente que se tiene, más en este tipo de investigaciones, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que realmente eran iniciativa más del Ministerio del Interior, ¿no?, que del entorno de la Judicatura. Y que pese a que haya habido efectivamente episodios de lawfare dentro del independentismo catalán, hablar de una causa general contra el independentismo, como ha venido hablando estos días Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña actualmente, resulta como un poco forzado. Y digo un poco forzado porque además es que el independentismo catalán ha vivido mucho tiempo también de sobrereaccionar, pero en sentido inverso, a los excesos y los abusos de la Judicatura y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español. Y un ejemplo muy evidente es aquel famoso vídeo en donde en 2018 se salían supuestamente grabado dentro del propio Tribunal Supremo una serie de personas, de las cuales una de ellas se decía que era un magistrado del propio Tribunal Supremo, bailando la conga en Nochebuena y gritando aquello de Puigdemont, Puigdemont a prisión, ¿no? Luego se ha sabido, esto ha vuelto recientemente, este bulo, una vez más, se olvidó, era la época en la que se cantaba esto de que Puigdemont te van a meter a prisión, Trapero, que va a ser su compañero, y al Junqueras, no sé qué, cantaban. Bueno, pues se sabe ya actualmente que ese vídeo nunca fue grabado en el Tribunal Supremo, nunca fue grabado en la Audiencia Nacional, ahí no participa ningún juez, ni ningún magistrado, ni nada. No son tan burdos como para hacer eso, porque recordemos que tienen un arma absolutamente imposible de parar, que son las sentencias, que es donde ellos pueden hacer y deshacer y decir lo que les dé la gana, como se ha demostrado hasta la fecha, ¿no? Esto lo utilizó el independentismo durante mucho tiempo para demostrar el a por ellos o por parte de la Judicatura, ¿no? Y resulta que era un bulo. Por tanto, también el independentismo catalán en su cruzada contra el Estado español ha vivido de la sobrereacción casi constante a los excesos que haberlos habido y a los abusos que haberlos ha habido de la administración española, tanto la judicial como la del Ministerio del Interior, ¿no? Y creo que merece la pena que nos detengamos en este punto, porque la gran batalla que nos espera durante los próximos meses, si no durante como mínimo la primera parte de la legislatura en este país, va a ser justamente la batalla entre el poder político encarnado por el gobierno y el poder judicial, que se va a parapetar por cuestiones de afinidad política y también de que se siente esto. Es más discutible si es legítimo o no sentirse así, especialmente concernido y herido por la posibilidad de que se cuestione tanto la falta de justicia de sus resoluciones en materia política, de ahí la ley de amnistía, y desde luego que se pueda cuestionar la posibilidad de que hayan sido unos prevaricadores por haber dictado resoluciones injustas a sabiendas, como desde el poder político, en particular desde Podemos, se lanzó repetidamente con la ley del solo sí es sí, que estaban interpretando mal, incluso con intención de hacerlo mal, la famosa ley del solo sí es sí, y también todo lo que tiene que ver con la forma en la que la Administración de Justicia reaccionó ante la cuestión del independentismo catalán a partir del año principalmente 2017, de la declaración
unilateral de independencia. Y era un poco donde lo quería dejar, Manolo, porque sé que ya no tenemos tiempo para más. Y aunque teníamos un corolario, que bueno, tendremos oportunidad a resultas de la victoria en Bélgica de la extrema derecha, para hablar un poco de cómo es que la extrema derecha crece tanto justamente cuando hay gobiernos de izquierdas, que crece mucho más que cuando hay gobiernos de derechas. Es un análisis que, como es de largo recorrido, pues dejaremos para otro programa, aunque podría servir de corolario para lo que hemos estado explicando hoy del lawfare. Ya está, lo vamos a dejar allí. Pues lo vamos a dejar aquí. Y largo y tendida ha sido tu explicación, intervención y apunte de datos. Pues la gente que lo reflexionemos a partir de ahora. Cuca Gamarra se llama, ¿no, Cospedal? Cuca Gamarra, mira, madre mía. Siempre te equivocas. Cuca Gamarra, no que me equivocara, que se me ha hecho un agujero negro ahí con la, fíjate que la tenemos atorrando con su vocecilla esa constantemente. Pues ahora vamos a tener, si no quieres, toma 2 tazas, al señor Tellado en una estrategia ya de la confrontación más barrio-bajera evidente por parte del Partido Popular. Es un licenciado en ciencias políticas, no es un mindungui que viene a la política. Óscar Puente ha sido abogado. Sin teoría, me refiero sin teoría política. Viene, claro. Pero después otra cosa es lo que sale por su... ¿Cuál es el papel para que te llaman? El papel que te llaman es para echar leña al fuego constantemente y enmarañar y embarullar. Bueno, ya sabemos que al PP le dolió mucho una intervención de Óscar Puente que tampoco fue, en mi opinión, para tanto, salvo un par de intervenciones muy contadas, pero le dolió mucho la intervención de Óscar Puente en lugar de Pedro Sánchez para contestar al señor Feijóo en la investidura, ¿no? Y dijeron, pues si este es el que nos traéis, si nos traéis un troll, ya le están creando, de hecho, fama de troll, ¿no? A Óscar Puente ya de hecho, voy a pasar a ser fan, pero solamente por llevar la contraria, ¿no? Es decir, que vamos a ver, cuando me señalas tanto y al tío además le va la marcha, pues seguro va a ser el ministro más divertido del actual gobierno, ¿no? Le dicen que es un verso suelto, es un verso. Sí, ya le han empezado a construir la imagen de verso suelto. No sé si le han llamado, probablemente le ha llamado Pedro Sánchez, porque esto suele estar pactado como para rayos, ¿no? O escudo para que él se lleve las bofetadas. Me refiero al señor Puente. Y también expresé la parte más agresiva, más radical de lo que el gobierno piensa, mientras que luego, la parte más oficial, digamos, el núcleo duro de poder de Pedro Sánchez, sus vicepresidentas, estas cosas, pues hagan de polis buenas en comparación con el poli malo, ¿no? Un poco suena a eso, ¿no? Pero bueno, va a ser divertido. No va a ser nada divertido, en cambio, cómo puede acabar el enfrentamiento institucional entre el Poder Judicial y el Poder Político, ¿eh? Eso no lo hemos visto nunca a este nivel y estamos empezando a verlo muy claramente. Y la presión... En su sitio, por muy hooligans que sean unos y los otros... Pero la presión contra el Tribunal Constitucional va a ser asfixiante, o sea, va a ser totalmente insoportable durante los próximos meses. Ya lo verás, Manolo. A día de hoy te digo que en 2024 estaremos hablando de que no se aguanta ya la cuestión del Tribunal Constitucional, porque la presión que va a haber ahí va a ser cerrada. Y de hecho, que el exministro señor Campo se haya abstenido, aparte de que me parece muy normal como presidente, pues bueno, pues Cándido Conde Pumpido, pues de los Conde Pumpido de toda la vida, otro de tantas familias de rancio abolengo de juristas, es el siguiente por el que van. Igual que van a ir a por Óscar Puente, pues van a ir también, bueno, están yendo ya a por el presidente actual de la mayoría progresista del Constitucional, el señor Conde Pumpido, y a toda su familia. Ahí va a haber un juego sucio impresionante y se juega mucho ahí todo el mundo, ¿eh? En este embate, ojo, porque las víctimas, quien pierda, va a tener muchas heridas por mucho tiempo que lamerse, y es un enfrentamiento como no hemos visto nunca desde la transición, ¿eh? Pero me imagino que igual que tienen dossiers y argumentación política para ir a por el señor Conde Pumpido, el señor Campos, que se ha retirado, bueno, se ha apartado de hablar sobre la amnistía, no o sea, ir a su casa ni nada de eso, ni ha dimitido, todo el mundo lo sabe, pero me imagino que también desde el PSOE y desde el gobierno y los que le apoyan tendrán los dossiers suficientes para señalar, tú me señalas a este, yo te voy a recordar el otro. Bueno, vamos a ver Superman Bolaños qué hace.
Superman Bolaños, a ver qué hace, porque claro, yo me imagino que las declaraciones de Óscar Puente en el diario.es este fin de semana, reconociendo que había lawfare y que siempre lo ha habido, que siempre lo habrá, no creo que le hayan gustado mucho, si o lo han pactado igualmente, y mira, tú enseñas la patita por aquí, que yo por el otro lado, A contrarresto, sí. Bueno. por detrás de las bambalinas, pues voy haciendo el papel contrario, ¿no? En Bien, fin, Carlos, ya hablaremos de esas cosas, ¿vale? pues sí, señor. Hasta la semana que viene. Salud y buenos alimentos. Pues salud por lo menos. Los alimentos ya cada uno el que pueda. Me he dicho buenos, yo, sin más Bueno, menos, pero buenos. Por lo bueno. menos que son de calidad. Ale, Ah, venga. Salud.